Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas presentes en el servicio de hoy a cargo del Ministerio de Caballeros. También saludos a todos los hermanos y amigos que están conectados con nosotros vía Facebook. Sentimos gozo de estar aquí en la presencia del Señor y decimos eso porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Así que estamos en su presencia. Y usted que está en su casa y está también conectado, adorando al Señor juntamente con nosotros, su presencia está ahí en su casa. En esta hora nos estamos preparando para recibir la enseñanza de la palabra del Señor y tenemos con nosotros a nuestro hermano Gustavo Herrera. Él tiene la palabra en esta hora. Nuestro hermano Gustavo Herrera es la persona que preside el Ministerio de Caballeros en nuestra iglesia. Nuestro hermano con nosotros. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Qué privilegio poder estar aquí. Sinceramente, con temor y temblor. Una de las cosas que yo siempre he pensado es que el traer la palabra, el ministrar a los santos es algo serio. Y traer la luz del Evangelio, las verdades que están escondidas en la Escritura y que el Señor empieza a revelarlo, empieza a traerlo a la luz, es algo precioso. Estamos en tiempos bastante difíciles, tiempos bastante peligrosos y sabemos que están pasando muchas cosas, mis hermanos. Y yo creo que hay mucha gente que está con mucha expectativa. Y vamos a ver pues cuál es el propósito de Dios. Quiero traerles un PowerPoint y quiero que todos nos enfoquemos en su momento. Pero por ahora, por favor, los hermanos de aquí, por favor, acompáñenme en oración para presentárselo al Señor. Y si estás ahí en casa, también acompáñanos en oración. Padre eterno, amado Padre celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, amado, por tu palabra. Este es el tiempo que nosotros estamos comiendo, Padre, de ti. Te hemos adorado, hemos levantado manos arriba, nuestro corazón te ha adorado, nuestros labios han cantado para ti, Padre. Y ahora estamos abriendo nuestro corazón para recibir de ti tu palabra, oh Dios. Señor amado, te pido, bendito Dios, que tu palabra llegue a cada vida que está pendiente escuchando de ti, Señor amado, en este día, en esta hora. Bendito Dios, dales iluminación, revelación y siembra tu palabra, Padre amado. Hay muchas preguntas que nos hacemos, pero Señor bendito, sabemos que tú en el tiempo tuyo vas a traer respuesta a todas ellas. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos que aquí en la línea de tiempo que está en la Biblia, podemos ver que el calendario de los eventos, que las cosas que fueron, de las cosas que son y de las cosas que serán. Y ahí podemos ver, hay una flechita que dice hoy. Ahí es donde estamos, mi hermano. En ese calendario, ahí estamos, miren mis hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos ya cerca a ese evento que es el arrebatamiento de la iglesia. Desde el día de Pentecostés, que nace la iglesia, hasta el día que la iglesia será arrebatada. ¿Y dónde es que estamos en este instante, en ese hoy? Estamos, mis hermanos, muy cerca de los tiempos ya del fin. Estamos muy cerca. Y como le dije, el tema de esta noche es la plenitud de los gentiles, ¿verdad? El apóstol Pablo, en ese versículo, Romanos 11:25, nos dice algo muy interesante, pero lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Romanos 11:25 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles
que aceptarán a Cristo. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Biblia Reina Valera que tenemos todos dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pues bien, para definir y estemos todos claros, tenemos que definir lo que significa un gentil. ¿Qué es ser gentil? Entonces, un gentil es aquella persona que no es judía. Es un no judío. Ese es un gentil, un no judío, que no pertenecen al pueblo elegido. También se les llamaba incircuncisos. Se consideraban gentiles a los que no eran de la religión judía, por lo que existían leyes rigurosas a fin de no permitir la contaminación de los israelitas con la idolatría y el paganismo de otras naciones. Esos eran los gentiles. ¿Ok? Yo quiero que tengamos algo en cuenta. Si en su mente lo pueden ustedes quizás graficar. Quiero que tengan en cuenta 3 regiones. Galilea al norte, Samaria en el medio y Judea en el sur. En Judea está Jerusalén. Ten eso en tu mente. Galilea, Samaria, Judea. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque nuestro Señor, Él vivió en Galilea, pero Jerusalén está en Judea. Si tú quieres ir de Galilea a Judea, tienes que pasar ¿por dónde? Por Samaria. O viceversa, si quieres ir de Judea a Galilea, tienes que pasar por Samaria. Y Samaria, mi hermano, era el lugar donde los samaritanos, que eran gentiles, tenían un odio, los israelitas, los judíos, con los samaritanos. No se podían ver, no se podían mezclar, no podían ni hablarse. Y era algo bien notorio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque para que entiendas los sucesos que van a venir más adelante, de los cuales voy a hablar. Tienes que saber las bases de cómo era en esa época estos dos grupos. Los judíos no aceptaban a los samaritanos, y ni a un gentil, a ningún gentil, pero los samaritanos eran los gentiles más cercanos. Ok. Entonces, nosotros vemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesús, porque estamos hablando de la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender para qué vino el Señor a la tierra. ¿Cuál era el propósito de su ministerio? ¿Qué quería Él? Ese es número 1. Número 2, ¿lo logró? Si no lo logró, ¿qué pasó? Porque habla de gentiles. Gentiles son los que no son judíos. Y uno dice, pero espérate, ¿el Señor no es que venía por su pueblo? Y ahí está el punto al que tenemos que poner las bases. Entonces, en el ministerio de Jesús, Él vino para su pueblo escogido. Él había visto un pueblo que estaba desamparado. Mira lo que dice Mateo 15, 24. Dice así, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está. Ese era su llamado. Había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Estaba claro el propósito de nuestro Señor Jesús. Es más, Lucas 19, los versos 9 y 10. Jésús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, hablando de Zaqueo. Él era un judío rico, pero él era un publicano, es decir, él lo que hacía era cobraba taxes, impuestos, y se aprovechaba muchas veces. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, un judío. Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos que el propósito de nuestro Señor era bien claro. Es más, Él era bien celoso con eso. No sé si se acordarán que había una cananea cuando Él estaba caminando que le gritaba, maestro, maestro, mi hija está endemoniada, ayúdame. ¿Qué le responde el Señor en Mateo 15, 26, 27? Respondiendo el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, los judíos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos eran los gentiles. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso impresionó al Señor y le dijo, grande es tu fe, mujer, tu hija está sana.
Mi hermano, nuestro Señor era bien celoso. Él tenía claro y establecido que Él había venido por el pueblo de los judíos de Israel. Él caminó tuvo un ministerio de 3 años. Hizo grandes prodigios, señales, maravillas. En una que otra ocasión, sí, Él hacía milagros a personas gentiles. Muchas veces porque le pedían que lo hiciera. Otras veces porque Él se movía en misericordia y lo hacía. ¿Ok? Ahora, ¿por qué los judíos tenían la prioridad? 3 puntos voy a poner. Hay más, pero he traído 3 puntos para mencionar por qué ellos tenían la prioridad. Y eso está en las Escrituras, mi hermano. El número 1, porque era el pueblo escogido por Dios. Eso está en Deuteronomio 14:2. Interesante ver que ahí el Señor es bien claro. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo creo que con eso era más que suficiente. Con eso era más que suficiente. Él había escogido a un pueblo. Pero también ellos eran, no solamente el pueblo escogido, ellos eran los guardianes. ¿Guardianes de qué? De esa palabra de sabiduría que son las Escrituras de Dios. Romanos 3:1 y 2, ¿qué dice? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, mucho en todas maneras. Primero dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué precioso. A ellos se les dio, a ellos se les confió. Un tercer punto, que el Mesías, Jesucristo, venía como judío para los judíos. Romanos 9:5 lo dice. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Él vino en carne dentro de esa nación judía. ¿Para qué? Para las ovejas perdidas de Israel. Y mi hermano, a nuestro Señor cuando Él estaba en esta tierra, en su ministerio, toda la gente lo escuchaba y lo seguían. La gente disfrutaba de las enseñanzas del Maestro. Todas estaban a los pies sentados escuchándoles. Pero había un cierto grupito que no lo toleraba. ¿Quiénes eran ellos? Los escribas y los fariseos, mi hermano. Ellos siempre estuvieron en contra del Señor, en contra de sus enseñanzas, y ellos tenían una cierta característica. Estamos poniendo las bases de el propósito de nuestro Señor y el impedimento aparece ahora. Dentro del propósito de Dios para los judíos aparece un impedimento. Ahora, ¿qué pasaba con estos fariseos, con estos escribas? Mateo 23:13 nos empieza a hablar claramente, siendo el Señor drástico en su manera de expresarse. Dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vemos aquí que el Señor los invita a ellos también para que vengan al reino de los cielos. Ellos no querían. Y lo peor de todo, que no querían que nadie que estaba cerca entrara al reino de los cielos. En otro del Evangelio dice que a ellos se les dieron las llaves del conocimiento del reino. Y las llaves las escondían para ellos. Esa es una. Les cerraban la puerta. No dejaba que nadie entrara, ni ellos ni nadie más. En otra ocasión, Jesús les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mis hermanos, el Señor nos enseña que ayudemos a los huérfanos y a las viudas.
Y estos fariseos y escribas, ¿qué hacían? Devoraban sus casas. Sobre pretexto de oraciones, largas oraciones. Mi hermano, lo único que tenían, su poco sustento, sus pocos ingresos, eran tomados. Y si podían tomar quizás hasta la propiedad, también la tomaban. Era terrible lo que hacían en esa época. Ay de vosotros, dice Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Es un seguidor. Es un gentil convertido al judaísmo, completamente. Y sí había muchos prosélitos. Sí había muchos que se convertían al judaísmo. Pero es interesante que siempre un seguidor, un convertido, un nuevo convertido, en este caso a la religión judía, por lo general es muy ferviente en esa nueva fe. Es muy ferviente. El resultado de aquellos nuevos convertidos es que llegaban a ser realmente pervertidos, porque sus maestros los pervertían. Por eso los hacían doblemente más hijos del infierno, porque traían lo que traían de su antigua religión, más lo que veían en esta su nueva religión. Terrible. Y así vemos mucha oposición, pared, no lo dejaban, no avanzaba. Ahora, no era una cosa que no estaba planificada, era parte del plan de Dios. Hemos visto el calendario, eso tenía que ser así. Entonces ellos se opusieron totalmente a la obra evangelizadora del maestro. Vemos que el Señor se lamenta. Hay un lamento que está en Mateo 23, 37-38. Y quiero que vean el corazón del Señor. Él vino por su pueblo, pero miren lo que hacía el pueblo, la oposición. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es triste ver que el Señor los está dejando en el abandono prácticamente. Él los quería juntar. Él tenía un propósito. En Lucas 19, del 41 al 44, vemos que el Señor llora por Jerusalén. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis hermanos, el tiempo de tu visitación. Los judíos tenían la oportunidad de haber calculado el tiempo de su visitación. Si ellos tan solo hubieran estudiado el libro de Daniel, las 70 semanas, que eso va a ser motivo de otra prédica más adelante. Ahí estaba todo, ahí decía el tiempo. Si hubieran estudiado minuciosamente, lo hubieran logrado alcanzar. Hablan de unos reyes sabios del oriente que llegaron. ¿Cómo ellos sí pudieron calcularlo? Ellos sí lo calcularon bien. Si tú estudias las 70 semanas de Daniel, vas a encontrar todo allí completamente. Y te da la fecha del advenimiento. Y el Señor le dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora bien, mis hermanos, vemos aquí pues que el Señor ya, Él siempre deseó venir por su pueblo. Pero al ver que ya
es un caso perdido, nuestro Dios empieza a dar señales de algo distinto, un plan, algo precioso que se empezaba a formar. ¿Y qué era? El futuro plan para con los gentiles. ¿Y cómo lo empezó a dar? Lucas 4, 25, 26 nos empieza a dar unas revelaciones interesantes. Dice, él estaba con los fariseos, él estaba hablando ahí con los fariseos. Y mire el ejemplo que trajo. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Quiero que te imagines, Israel, en los tiempos de Elías, había muchas viudas, muchas, dice ahí la Escritura. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino ¿a quién? A una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Nuevamente, yo te dije, Galilea, Samaria, Judea. Estaban en Judea. Y dice que fue enviada a una viuda de Sarepta, bien arriba, al norte. Totalmente gentil, mi hermano. ¿Te imaginas la bofetada que sentirían los escribas y fariseos cuando les pone ese ejemplo? Habían viudas que pasaban hambre en Jerusalén. Pero no, Elías fue enviado a una gentil. Ya está ahí algo, ¿verdad? Algo se está cociendo. No queda ahí. Lucas 4:27, ¿qué dice? Y muchos leprosos habían en Israel. Muchos leprosos habían en Israel. En tiempo del profeta Eliseo. Ya no es Elías, es el siguiente, Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán, el sirio. ¿Y el judío? Ninguno. Muchos leprosos habían en Israel, pero fue Naamán el sirio el que fue curado. Un gentil. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene tanto para enseñarnos. Ya el Señor está empezando a mostrarnos que hay un plan en el futuro para con los gentiles. Bueno, pero no se queda ahí. En una muy conocida parábola, el Señor pone a un gentil en el centro de la enseñanza. ¿Se imagina cuál es? Hay una parábola donde Él agarra a un gentil y lo pone en el medio para enseñar al resto. Es la parábola del buen samaritano. Un hombre cae, es herido, golpeado, caído, ensangrentado. Pasa un sacerdote, lo ve y sigue de largo. Pasa un levita, lo ve y sigue de largo. Y ambos son judíos. Y ahora pasa un gentil, no judío, y movido a misericordia, lo toma, sana sus heridas, lo levanta, se lo lleva y lo lleva a un lugar para que se recupere. Mi hermano, ¿qué tal bofetada a los fariseos, a los escribas? Se estaba generando algo ahí. Ya venía un plan futuro para con la iglesia gentil, los gentiles, perdón. Ahora, yo me puse a ver esto y dije, caramba, pero acá hay algo interesante. Entonces yo puse en mi nota, samaritano, igual, a gentil, igual, iglesia. Eso lo puse yo. Samaritano igual a gentil, porque sí, un samaritano era un gentil, igual a la iglesia. Lo que yo veo es como que los samaritanos son la representación de la iglesia en ese tiempo con Jesús. Tú me dirás, pero mi hermano, tú tienes que tener una base bíblica para eso, ¿verdad? Porque si no, no lo digas. Mi hermano, vámonos a estudiar un poquito. No dice exactamente eso, pero por favor, el Señor nos ha dado la capacidad de discernir. La Biblia no dice de Trinidad,
pero te da la capacidad de discernir que hay 3 personas. Ahora vamos a ver y a discernir. Vámonos al caso. Miren, ya me estaba pasando este texto. Romanos 9:25. Otra cosita más que dice ahí. Romanos 9:25 y 9:26. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el siguiente verso, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados, ¿qué cosa? Hijos del Dios viviente. Santo es el Señor. Ahora sí, vámonos con la samaritana. A ver qué pasó aquí. Jesús estaba caminando con sus discípulos, los apóstoles. Bueno, parece que les da hambre, hay un pozo, él se sienta cerca, los discípulos se van a buscar comida. Viene una mujer samaritana para sacar agua. Y el Señor le dice, mujer, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí samaritana si nosotros no nos podemos ni hablar? Bien rigurosa ella. Y es interesante. Yo quiero leer un versículo para continuar con esto de la samaritana. En el versículo que está en Juan 4:3, el Señor previamente, quiero que veamos, vamos a leer, dice, ¿salió de dónde? El Señor estaba en Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Y qué dice el siguiente verso? Y miren lo que dice. Le era necesario pasar por Samaria. No me quiero escapar de esta parte es importantísima. Hay mucho que nosotros lo leemos y pasa rapidito. Y mi hermano, a veces ponle break, ponle freno, analiza un poquito. ¿Recuerdas cuándo fue que otra vez el Señor dijo, le era necesario? ¿Te acuerdas? Él tenía 12 años y se presentó al templo y disertaba con los sabios, con los grandes, con los maestros. ¿Y qué dijo cuando lo encontraron sus padres? Dijeron, ¿dónde has estado? Hemos estado tan preocupados por ti. ¿Qué respondió el Señor? En las cosas de mi Padre me es necesario estar. Mi hermano, ¿y qué dice aquí? Que al Señor le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Entonces ahora sí vamos a continuar. A él era necesario, llega, se sienta en el pozo, empieza a hablar con la samaritana. ¿Tú sabes por qué era necesario? Por lo que a continuación él empezó a decirle a la samaritana. Vamos a ver. En el verso 10 de Juan capítulo 4, le dice el Señor, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Wow! ¿Recuerdan? Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y una de las primeras cosas que empieza a decir, ya es una declaración a una judía, no era judía, a una mujer gentil, a una mujer que no era judía, le empieza a declarar. ¿Qué le declara? ¿De qué le está hablando? ¿Cuál fue el tema principal? Y le dice, si tú me pidieras, yo te voy a dar agua viva. Señor, pero no tienes con qué sacarla, le dice, ¿no? Entonces en el verso 14, mire lo que reitera nuestro Señor. En el verso 14 dice, mas el que bebiere, porque le dice, no, si tú tomas del agua, esta agua del pozo, vas a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Espérate. Me es necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para hablarle del agua viva, que yo soy el agua viva, que mi palabra es agua viva. ¿Para qué más? Para hablarle de la vida eterna.
Mi hermano, ¿te das cuenta de algo? En el ministerio de nuestro Señor Jesús, Él dijo, yo soy enviado a los judíos, a rescatar a mi pueblo. Y cuando empieza a hablarles, les empieza a hablar ¿con qué? Con parábolas. Y sus discípulos le dicen, Señor, ¿pero por qué les hablas en parábolas? Pero aquí a la samaritana, una gentil que no es judía, ¿acaso el Señor le habla con parábolas? Le habla clarito. Por eso yo decía, samaritano igual gentil, igual iglesia. Porque yo me estoy siendo identificado. Ese mensaje me parece muy conocido. Agua viva, vida eterna. Espérate. Ese es mi mensaje. ¿Tú eres iglesia? Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. ¿Qué más dice? En el verso 19, ¿qué dice la mujer? Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Ya empieza a reconocer algo ahí. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y mi hermano, ahí vemos que en el verso 21, el Señor cómo le responde a esta mujer. Analiza, no leamos por leer, ya estamos viendo, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario hablar con esta gentil. En el verso 21, mujer, créeme que la hora viene futuro, mi hermano. Estamos hablando que estas son las señales del futuro plan de nuestro Señor con los gentiles. Créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará. ¡Wow! ¡Qué interesante! Que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? Viene de los judíos. El Señor empieza a revelarle una verdad de adoración. No es ni en este monte, no es ni en Jerusalén. ¿De dónde viene la salvación? De nuestros hermanos los judíos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo ahora. ¿Y verdad que sabemos eso? Ella no era iglesia, era una gentil extranjera. Y el Señor le estaba revelando algo que ha sido revelado a nosotros. Por eso yo veía que los samaritanos es la representación de la iglesia en ese tiempo. Pero vamos a ver qué más. En el verso 23, el verso 23 me impactó. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y eso es lo que nosotros hacemos, mi hermano. El Señor le estaba diciendo a la samaritana los secretos que eran dados a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Le estaba revelando todo. Lo que nunca se lo dijo a un judío, se lo estaba revelando a una mujer samaritana, una gentil. Porque ese era el plan futuro de nuestro Señor para con los gentiles. Entonces vemos que, como para poner la cerecita, ¿verdad? Siempre a veces al final, cuando tú has preparado tu ice cream, pone la cerecita en el tope, ¿verdad? En el verso 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Yo sé que va a venir. Y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le responde Jesús? Yo soy el que habla contigo. Aleluya. Mi hermano, por eso te digo, esa revelación no se la dio a un judío, se la dio a una gentil. Esa es la revelación que nos la da a nosotros el Señor. Por eso te digo que Samaria en ese tiempo
era la representación de la iglesia de Cristo. Cristo la amaba en el corazón. Por eso le dijo, me es necesario. ¿Por qué dijo, me es necesario estar a los 12 años, ahí escuchando con los sabios? Porque amaba a su padre. Porque amaba la palabra. Le encantaba disertar. ¿Y por qué ahora dice, me es necesario pasar por Samaria? Porque amaba a un pueblo que él sabía que venía, que eran nosotros, los gentiles. Porque tú y yo, todos nosotros, todos somos gentiles. Ok, qué interesante, ¿verdad? Entonces vemos ahora que el Señor primero viene con un plan de los judíos. Hay una gran oposición. Y el Señor ahora empieza a dar un plan futuro para con los gentiles. Y ahí estamos nosotros involucrados. Bueno, qué interesante que cuando nuestro Señor nace, al 8º día es presentado al templo, ¿verdad? Y hay una persona ahí que había estado orando por mucho tiempo. Y el Espíritu Santo le había revelado que no moriría hasta ver al ungido, al Mesías. Su nombre, Simeón. Y Simeón coge al bebé, lo levanta y empieza a orar. Y hay un versículo que yo quiero leer de lo que él dijo. Lucas 2:32 dijo Simeón: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús iba a ser la luz para revelar a la samaritana gentil. Y él tenía que hacerlo. Por eso que era necesario pasar por Samaria, porque él tenía que llevarle la luz a esa gentil para comenzar. Es interesantísimo. Pero también él trae después la luz a todos nosotros, que también somos gentiles. Pero empezó por allí. ¡Wow! Entonces, la palabra, cuando yo dije que el tema va a ser plenitud de los gentiles, el apóstol habla acerca de la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25, ¿no? Es un misterio, que no sean arrogantes, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos 11:25. Yo quiero que lo pienses. Plenitud de los gentiles. Puede ser, nos deja pensar que a lo mejor se refiere a un número, a una cantidad. O también puede ser que esté establecido por un tiempo. Y ahí quiero que analices. Hay dos alternativas. Una es que la plenitud de los gentiles venga cuando se complete un número, o la otra es que la plenitud de los gentiles se cumpla cuando se complete un tiempo. Y ahí yo me paré un ratito y dije, Señor, aquí sí la veo difícil. Pero mi hermano, su palabra es preciosa. Su palabra es preciosa. Casi siempre en el Señor hay tiempos para todas las cosas que pasan. Moisés, 40 años estaba antes de estar en el desierto. 40 años vagando en el desierto y luego 40 años para sacar a su pueblo. Tiempo. Entonces, yo decía, ¿será un número, que se complete un número para la plenitud de los gentiles? ¿O será un tiempo? Y mi hermano, como yo le comenté a nuestro pastor, se encuentra en la misma historia los samaritanos. Ahí está la respuesta. Y esto es bien interesante. Ok. En el verso 35 del mismo capítulo 4 de Juan, yo quiero que veamos la figura. Cuando Jesús termina de hablar con la samaritana, ya sus discípulos empiezan a llegar. La samaritana se retira y se va corriendo al pueblo.
Y empieza a testificar al pueblo: creo que he encontrado al Cristo porque Él me ha dicho todo sobre mi vida. Y todos decían: ¿de verdad? No puede ser. Vamos para allá. En el interín que ellos empiezan a salir porque quieren conocer, los discípulos llegan y le encuentran al Señor y le dicen: Señor, come. Y Él dice: no, la comida mía es diferente. Ustedes no la entienden. Pero Señor, ¿que alguien te ha dado de comer? No, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y bueno, interesante ver que de pronto todos están ahí comiendo y yo me imagino que el Señor levanta la mirada y les habla. Obviamente, ¿qué creen que están mirando? A los samaritanos que están viniendo de lejos. Viene un grupo grande de samaritanos que vienen de lejos ahí. Jesús dice en el verso 35: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuál era la siega? Esos samaritanos que venían, gentiles. Pero mi hermano, ¿no había venido el Señor por su pueblo? Y la primera siega que está hablando dice que son gentiles. Oh Señor, es increíble cuando tú empiezas a ponerle, a meterte en la Escritura. El Señor te da, ahí está todo escrito. No hay nada que sea novedoso. Ha estado siempre allí, siempre ha estado allí. Entonces vinieron los samaritanos a Él en el verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los primeros que testificaban fuera de los judíos eran los gentiles de acerca de Cristo. Mis hermanos, no sé si pasamos muy rapidito, pero en el verso 40, ahí hay algo muy interesante. ¿Cuánto tiempo se quedó con los samaritanos el Señor? Ajá, ok. Segunda Pedro 3:8, ¿qué dice? Segunda de Pedro 3:8. Rapidito, vámonos para allá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, no dice para con Dios, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ok. ¿Y cuánto tiempo ese Señor se quedó con los samaritanos? 2 días, que serían 2000 años. Mis hermanos, y los samaritanos eran la imagen, la representación de la iglesia, que somos nosotros, por todo lo que hemos visto. Que le habló del agua viva, le habló de la vida eterna, le habló acerca de la adoración, y le dijo al final: sí, yo soy el Cristo, este que habla contigo. Era la iglesia, la representación de la iglesia en los samaritanos, y se quedaron con Él por 2 días. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la palabra en este momento? Ahorita acaba de venir un pasaje a mi mente, no lo tengo anotado. Juan, capítulo 4. Una continuación que no está ahí. Vamos rapidito a la palabra. Miren lo que dice. Estamos en el verso 42, ¿verdad? Pero más allácito. ¿Qué dice? En el siguiente verso 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Ok? Porque Jesús mismo, esta parte es interesante, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Mis hermanos,
está clarísimo que el Señor sabía que el siguiente proyecto que venía era un trabajo con la futura iglesia en los gentiles. ¿Cuándo nace la iglesia de Jesucristo? Hemos visto, ¿se acuerdan el PowerPoint? Nace en el año 33, en el año 35 después de Cristo. ¿Y qué año estamos ahora? 2020. Nace en el año 33 o 35. Y dice que Jesús se quedó con los samaritanos por 2 días, 2000 años. Estamos en 2020, una aritmética sencilla. Resta 2020 menos 30 a 35 años, digamos, o 33 años. La aritmética sencilla te dice que son más o menos entre 1985 a 1987 años. ¿Cuánto faltaría para que se cumplan los 2 días? 13, 14, 15, 16 años. Mi hermano, estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos nosotros? ¿Vamos a estar presentes? ¿Este gran evento que se acerca? Porque ¿cuál es el final del tiempo de la iglesia que vimos en la proyección? El arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y mi hermano, estamos por cumplir los 2 días en que Jesús se queda con los samaritanos, que es representación de la iglesia. Hay un pasaje que está en Juan 11:5. Juan 11:5. Todos conocemos la historia de Lázaro, que Lázaro muere. Mi hermano. Y dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en el verso 6 de Juan 11 dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó, ¿cuánto? 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Dónde estaba? El Señor se quedó 2 días más antes de ir a ver a Lázaro en el lugar donde estaba. Bueno, yo decía, Señor, tienes que decirme dónde estabas. No puede ser que hayas estado en Judea, no tiene sentido. Si te has quedado 2 días en Judea, es con tu pueblo. Tendrías que estar en una región gentil para yo entenderlo y que cuadre todo. Si no, entonces hay un error. Mi hermano, hay que ser exigente a veces. Hay que ser como los bereanos. A los que están en el Instituto Bíblico, mis hermanos, sean como los bereanos. Y en esta palabra, estúdienla, métanse, estúdienla. No digan amén, así de sencillo, pero métanse a estudiar. Y van a ver de que esto es palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, vamos a mirar un poquito aquí. Eso es el capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 10 a ver qué pasó, ¿verdad? Y vemos que el Señor está allí en el verso 40 de Juan, capítulo 10. Vamos a ver. Juan 10, verso 40, dice así. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces yo me quedé como que, espérate, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Entonces aquí está hablando de el momento en que Jesús fue rechazado por los judíos. Él fue rechazado. Quisieron apedrearle, y él se escapó de entre ellos y cruzó el río del Jordán al otro lado, al lado donde había bautizado Juan Bautista. ¿Ok? Entonces quiere decir de que había una región donde estaba el Señor. Se podía averiguar. Entonces, ¿dónde bautizaba Juan Bautista? Ay, Señor, vamos a investigar. Y empecé a investigar. ¿Dónde bautizaba Juan Bautista? Y lo encuentras en Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí habían muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y dije, wow, ok, ¿dónde queda Enón y Salim? Y me fui a los mapas antiguos. Mi hermano, Enón y Salim está entre Samaria y Galilea. Ahí está, esa ciudad donde bautizaba Juan.
entre Samaria y Galilea. Samaria, gentiles completamente. ¿Y cómo se le llamaba Galilea? Galilea de los gentiles. También había muchos gentiles. Entonces aquí vemos que nuestro Señor, cuando Él dijo acerca de Lázaro, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y dónde estaba? Estaba con los gentiles. Mi hermano, antes que Lázaro despierte, el Señor debe completar sus 2 días con la iglesia, porque Lázaro es representación del pueblo judío. Lázaro es representación de Israel, que está dormida, como muerta, pero que va a ser levantada de nuevo. Y eso no pasó en 2 días. Ese es otro mensaje. Son 4 días. Y hay toda una respuesta al respecto. Desde el comienzo hasta el final con el pueblo del Señor. Entonces, mis hermanos, estamos viendo acá algo. Estamos en un tiempo tan corto. La iglesia del Señor está por terminar ese periodo precioso que el Señor tiene para con los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles se cumplan. Y cuando se cumplan es cuando acaben esos 2 días, mi hermano. 2000 años. Estamos a menos de 15 o 16 años. Ya no falta nada. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu corazón? Mira, 2 Corintios 6:2 dice así. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Están las puertas abiertas para ti. Tú, querido amigo que estás escuchando seguramente en casa, hermano, que quizás estás apartado del Señor, el Señor te habla a ti. Él viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia es inminente y está por ocurrir en cualquier momento. Estamos a la vuelta de la esquina. Esos 2 días del Señor con los gentiles está por culminar. Isaías 59:1 dice: mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no poder oír. Clama, clama al Señor con todo tu corazón. Y el verso 2: pero las maldades de ustedes, yo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Ese es el gran problema del hombre, el pecado. Y mientras sigamos viviendo en pecado, mis hermanos, no vamos a poder tener una relación, una comunión con Dios. Si vives en tinieblas, si vives en pecado, este es el tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo en el que el Señor espera que te arrepientas. Si estás apartado del Dios y estás con un pie alabando y con el otro pie jugando con el mundo, gozándote y divirtiéndote con el mundo, el Señor lo dice claramente: es mejor que seas frío o caliente, pero no seas tibio, porque a los tibios el Señor los va a vomitar. Así que el tiempo se está acortando, mis hermanos. Yo quisiera de que en esta hora este mensaje realmente llegue a tu corazón. Vamos a tener que hacer otro más adelante, donde vamos a hablar acerca del arrebatamiento, porque eso también es importante que toquemos esos temas. Pero en este instante, la plenitud de los gentiles está por terminar. Ponte firme en tu manera de vivir. Ponte firme en las cosas para Dios. Si estás apartado del camino, ahora regresa, vuelve.
Si no has tenido la oportunidad de conocer al Señor, Él ahora está ahí extendiendo su mano para que tú vengas, para que tú le pidas al Señor, le digas: Señor, perdóname por todos mis pecados. Yo creo en ti. Y el Señor está dispuesto para darte a ti la nueva vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ilumine y que tomes buenas decisiones. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.